Elena se miraba en el espejo del diminuto baño. Su reflejo, Elena, estaba transformado. Llevaba puesto un ajustado vestido negro y tacones, una versión de sí misma llamada Lía. El rímel ocultaba el agotamiento, pero no podía borrar el temblor en sus manos. No soy yo, no soy yo, pensaba. Afuera, la calle vibraba con los villancicos estridentes de diciembre y las risas de los que ya habían terminado sus compras. Elena respiró hondo. Todo esto era por Mateo. En la sala de estar contigua, decorada con un pequeño árbol de Navidad sintético y luces parpadeantes, Mateo estaba pegando una estrella de papel con glitter en una rama. El niño tarareaba felizmente. Su inocencia era el único faro de Elena. Cuando escuchó el clic de la puerta del baño, gritó con alegría. Elena salió del baño. Se había puesto un abrigo gris largo sobre el vestido, ocultando casi todo. Mateo corrió hacia ella. «Mami, mami, ¿la estrella ya está derecha?», preguntó con la voz llena de ilusión. Elena se arrodilló. Su rostro se suavizó al instante. «Perfecta, campeón», susurró Elena, besándole la frente. El olor a perfume barato y el miedo la envolvían, pero al tocar a su hijo, esa realidad parecía desvanecerse. «Tengo que ir a trabajar un rato, ¿recuerdas? Mamá tiene que hacer un trabajo extra para terminar las compras de Santa Claus». Mateo asintió con seriedad. «Sí, mami, pero no tardes. Hoy es el día que tienes que escribir la carta a Santa y dársela a Papá Noel de la calle para que no se le olvide el tren». El tren de juguete era el regalo que había prometido. Elena se levantó, sintiendo el peso de la mentira. «Nunca me olvidaría del tren. Te lo prometo, mi vida. Sé un buen chico para la señorita Carmen, ¿sí?». La señorita Carmen, una anciana vecina, cuidaba a Mateo por las noches. Era la única en quien confiaba. Una vez en la calle, el frío penetró el abrigo de Elena. Se dirigió rápidamente hacia la parada de autobús. La música festiva y la gente alegre con bolsas de compras contrastaban brutalmente con su estado de ánimo. Sentía que cada mirada era un juicio, que sabían a dónde se dirigía Lía. Llegó a un bloque de apartamentos de lujo, la torre de cristal que ella llamaba la Jaula Dorada. Era la casa de su cliente de esa noche, un hombre llamado Ricardo. Era la primera vez que la llamaba en diciembre. El portero la saludó con una cortesía mecánica, sin mirarla realmente a los ojos. En el ascensor, Elena se quitó el abrigo. Se miró en el espejo de latón pulido. La mujer de abajo, la madre, desapareció. Ahora solo existía Lía, con una sonrisa practicada y una mirada vacía. «Solo una hora. Piensa en el tren», se repitió. Al llegar al piso, Ricardo abrió la puerta. Su apartamento era vasto, minimalista, con vistas a toda la ciudad iluminada por Navidad. Ricardo no sonreía, solo asentía. Ricardo le ofreció una copa de vino. Elena la aceptó. Mientras se sentaban en sofás de cuero, él no hizo ninguna referencia a la Navidad. Solo habló de negocios, de su soledad. Elena, como Lía, escuchaba con la atención profesional de quien está pagada para simular intimidad. «¿Sabes, Lía?», dijo Ricardo, deteniéndose y mirándola fijamente. «Eres la única persona con la que puedo hablar sin que esperen algo de mí. Algo real». Elena sintió un escalofrío. La línea entre Lía y Elena era peligrosa, y Ricardo estaba a punto de cruzarla. Elena se obligó a sonreír y cambiar el tema. «Ricardo, ¿no te gusta la decoración navideña? Tu apartamento parece de una revista, pero sin calor», inquirió con un tono coqueto, moviendo un mechón de su cabello. Ricardo sonrió por primera vez, una sonrisa triste. «La Navidad es para los que tienen algo que celebrar, Lía.
Yo no tengo a nadie. Mis hijos están lejos. El apartamento se sintió aún más grande, resonando con una soledad que Elena conocía muy bien. Elena pensó en Mateo, durmiendo bajo su pequeño árbol. Ella tenía a alguien. Ella tenía que celebrar. Se levantó, dejando la copa. Era hora de terminar la noche y ganar el dinero para el tren. Ricardo, al ver su movimiento, sacó un fajo de billetes y lo puso sobre la mesa de cristal. Era más de lo acordado. «Quédate un rato más, Lía. Solo háblame de algo normal. ¿Tienes familia? ¿Planes para Navidad?» Elena se quedó congelada, mirando el dinero extra. Podría pagar las clases de refuerzo de Mateo para todo enero. La avaricia, nacida de la necesidad, la picó. Pero la pregunta sobre su familia era una línea roja. «Todos tenemos a alguien, Ricardo», respondió secamente, recuperando la máscara de Lía. «Pero no vinimos a hablar de mi vida personal. No te lo puedo permitir». Ricardo, sorprendido por la negativa directa, asintió, recogiendo el dinero extra. Le entregó la tarifa exacta. Elena sintió alivio y decepción simultáneas. Más tiempo allí era más riesgo, pero menos tiempo era menos margen de seguridad. Elena se despidió con una formalidad calculada y se puso su abrigo en el pasillo. Mientras esperaba el ascensor, oyó el sonido apagado de la radio de Ricardo, que de repente sintonizó un coro cantando Noche de Paz. Elena apretó los ojos. Se sintió como una burla. De vuelta a su barrio, el contraste era total. El aire olía a comida casera y las luces eran sencillas, cálidas y desordenadas. Elena caminó sintiendo el peso del dinero en su bolso, un peso que era tanto de seguridad como de vergüenza. Al entrar a su apartamento, la señorita Carmen estaba tejiendo en la sala. Mateo dormía profundamente en el sofá, su dibujo del tren arrugado en su mano. Elena le pagó a la señorita Carmen el doble de la tarifa. «No, querida, no es necesario», protestó la anciana. «Lo hago por el niño. Es un sol». Elena insistió, sintiendo la necesidad de compensar con dinero lo que le robaba a su hijo. Después de que la señorita Carmen se fue, Elena se sentó en el suelo junto a Mateo. Se quitó los tacones, sintiendo el alivio en sus pies y en su alma. Miró la inocencia de su hijo y sintió un inmenso dolor. ¿Era digna de su amor? Mateo se movió en el sueño y murmuró: «Tren grande». Elena sonrió con las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El tren, la promesa. Por ese brillo en los ojos de Mateo valía la pena cualquier sacrificio, cualquier vergüenza. Elena se levantó y guardó los billetes en una caja metálica debajo de su cama. Los contó. Ya casi era suficiente. Solo 2 noches más. 2 noches más y la Navidad de Mateo estaría asegurada. Al día siguiente, Elena se puso su ropa de madre, un suéter gastado y jeans. Llevó a Mateo a la escuela, sintiendo la tranquilidad de ser simplemente Elena. En el portón se encontró con una madre del colegio que la miró con una sonrisa. «Elena, qué bien te ves hoy. ¿Ya terminaste las compras? Yo apenas voy a empezar. Qué estrés con los niños». La madre, Laura, parloteó sin notar la tensión de Elena. Elena respondió con una mentira fácil. «Sí, Laura, por suerte conseguí un turno extra en la tienda donde trabajo. Eso ayuda». Su corazón latía con fuerza. Cada interacción era un recordatorio del peligro que corría su doble vida. Esa tarde, Elena visitó una gran tienda de juguetes. Vio el tren, un modelo de vapor rojo y negro, con sus luces y humo. Era perfecto. La presión la hizo tragar saliva. Era el equivalente a 4 noches de su trabajo. Elena regresó a casa con un par de guantes baratos para Mateo y un sentimiento de fracaso momentáneo. El tren se sentía inalcanzable. Pero luego su teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. No era Ricardo. «Lía, disponible mañana a las 10 p.m. Gran pago. Urge». La tentación se convirtió en necesidad. Elena tecleó una respuesta breve y profesional al número desconocido. Confirmado. 10 p.m. Sentía que estaba firmando un pacto. El riesgo era alto, pero la recompensa significaba la paz hasta el próximo mes. Miró la foto de Mateo en su pantalla de bloqueo y eso le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. El nuevo cliente no era un habitual.
El mensaje especificaba una dirección de un hotel de alta gama en el distrito financiero. Esto era más impersonal y, paradójicamente, más seguro. Elena prefería el anonimato total. Se vestía como Lía, sintiendo cómo la confianza regresaba con cada capa de maquillaje. Al llegar al piso, un hombre joven abrió la puerta. Diego. Estaba vestido de forma informal, pero su reloj indicaba riqueza. No era el tipo de cliente que Elena esperaba. Parecía nervioso. «Elena, por favor pasa. Gracias por venir tan rápido», dijo Diego, su voz suave. Elena asintió, entrando en la suite. No había bebidas, ni música, solo una mesa de centro desordenada con papeles de trabajo y un portátil. «Mi nombre es Diego. No necesito lo que crees que necesito», explicó él, señalando un sillón para que se sentara. «Solo necesito una acompañante para una cena de negocios, y no puedo aparecer solo. Alguien que sepa escuchar y tenga presencia». Elena sintió una oleada de alivio que rápidamente se convirtió en frustración. ¿Había arriesgado su noche por esto? «Señor, mis tarifas son muy claras. Si busca una actriz, puede contactar a una agencia», respondió con frialdad, lista para irse. Diego se rió suavemente, sacando un sobre grueso. Lo deslizó por la mesa. «Lo sé, Lía, y estoy dispuesto a pagar el doble de lo que cobra tu agencia por 2 horas. Necesito que seas mi prometida por esta noche. Es vital para un trato». Elena miró el dinero, el tren, las clases de refuerzo, una chaqueta de invierno para Mateo. Todo eso estaba en ese sobre. Sus principios lucharon contra su necesidad. La promesa del tren ganó. «Acepto, pero solo actuaré, sin contacto, sin preguntas personales», estipuló con voz firme. Durante el camino al restaurante, Diego, actuando como su prometido, le explicó la historia que debía mantener. Eran arquitectos, se habían conocido en Milán y estaban comprometidos desde el verano. Elena, como Lía, se transformó en la profesional perfecta, encantadora, inteligente, pero distante. La cena se llevó a cabo en un restaurante elegantísimo con decoración navideña excesiva. Elena mantuvo su papel a la perfección, complementando a Diego, riendo en los momentos justos. Su mente, sin embargo, estaba en Mateo, imaginando cómo le contaría la historia de la arquitecta Lía que ayudó a su amigo Diego. En un momento, mientras Diego estaba en el baño, el socio de su mesa se acercó a Elena. «Diego tiene suerte, tan guapa y tan inteligente. ¿Qué tipo de arquitectura te gusta, Lía?». El corazón de Elena se hundió. Un error podía arruinar el trato de Diego. Elena pensó rápidamente. Recordó las palabras de Mateo sobre un puente que le gustaba. «Me especializo en la restauración de estructuras históricas. Hay una belleza profunda en devolver la vida a lo que parece roto». La respuesta sonó poética y real. El socio asintió, impresionado. Al regresar al hotel, en la suite, Diego estaba exultante. El trato se había cerrado gracias a la distracción y la elegancia de Elena. «Lía, eres increíble. ¿Te gustaría un trago de verdad? Necesito celebrar». Elena aceptó un vaso de agua. Al sentarse, el cansancio la golpeó. Diego, notando su agotamiento, se sentó frente a ella, dejando a un lado la fachada. «Mi padre, él quería que yo hiciera esto. Se muere de cáncer. Quería asegurar su negocio antes de Navidad», confesó Diego, con los ojos grisales. Elena sintió que se le rompía el corazón. Él también estaba haciendo un sacrificio por su familia. Se encontró a sí misma contando la verdad, no sobre Lía, sino sobre su propio padre que la había abandonado, dejándola con una carga imposible. Hacer cosas de las que no estamos orgullosos a veces es la única manera de amar, susurró Elena, sin mirarlo. Por eso estoy aquí, arquitecta de estructuras rotas», dijo, con una amarga autorreferencia a su mentira anterior. Diego la miró, dándose cuenta de que Lía era una persona real,
con problemas reales. Él le preguntó por su vida, no por curiosidad, sino con empatía genuina. ¿Qué estructura es la que estás intentando reparar?, preguntó. Elena dudó. Contarle sobre Mateo era demasiado. Era el secreto mejor guardado. Una pequeña, una muy pequeña que necesita un tren para creer en la magia, respondió, refiriéndose a su hijo indirectamente. Diego entendió. No preguntó más. Sacó su cartera, no para pagar, sino para sacar una tarjeta de presentación. Si alguna vez necesitas ayuda, Lía, para cualquier tipo de estructura, llámame. Esto fue más que un negocio. Elena tomó el sobre con el dinero y la tarjeta. Se despidió, sintiendo una extraña ligereza. No solo había ganado mucho más, sino que había encontrado una conexión humana inesperada en el lugar más solitario de su vida. Al día siguiente, Elena fue directo a la juguetería. Sacó el dinero de su bolso, grueso y contundente. Pidió el tren, el de vapor rojo y negro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el dinero que tenía en sus manos era honesto en su propósito, aunque no en su origen. La dependienta le sonrió. ¡Qué bonito regalo! Su hijo será el niño más afortunado de la cuadra. El comentario atravesó a Elena. Sí, Mateo lo sería. Elena regresó a casa con el enorme paquete del tren, envuelto en papel brillante y pesado. Lo escondió en la parte superior del armario. La Navidad de Mateo estaba salvada. Ahora solo le faltaba una noche más de trabajo para conseguir el dinero del alquiler de enero. Esa noche, Elena estaba agotada. Leía un cuento a Mateo, pero sus ojos se cerraban solos. Mateo, notándolo, acarició su mejilla. «Mami, descansa. No trabajes tanto. Santa puede traer algo pequeño». El mensaje llegó a la mañana siguiente. Era Ricardo, su cliente habitual. Quería ver a Lía en su apartamento esa misma noche, 23 de diciembre. El pago era generoso, el último empujón. Elena se preparó para la noche del 23 de diciembre con una sensación de fatalidad. Era la víspera de Nochebuena. La calle estaba aún más llena, más festiva. Vestirse de Lía se sentía más profano que nunca. Al llegar al elegante edificio de Ricardo, Elena sintió una punzada de miedo. El portero, el mismo de siempre, sonrió por primera vez. «Feliz Navidad, señora, que la disfrute». Su cortesía habitual la hizo sentirse aún peor. Ricardo la recibió con un vaso de vino y un regalo envuelto en un lazo de oro. «Para ti, Lía. No es Navidad sin un regalo», dijo con una sonrisa inusual en él. Elena lo aceptó con incomodidad. «No quiero tus regalos, quiero mi vida», pensó. Ricardo se sentó, y para sorpresa de Elena, comenzó a hablar de su exesposa, de cómo la Navidad siempre había sido importante para ella. Él estaba buscando consuelo, no placer. Estaba pagando por una última conexión humana antes de la soledad de la mañana de Navidad. En ese momento de vulnerabilidad, el teléfono de Ricardo sonó con una melodía estridente. Era su hijo, llamando para desearle feliz Nochebuena. Ricardo, nervioso, rechazó la llamada, pero la notificación se quedó en la pantalla, justo al lado de la lista de contactos, donde Elena vio un nombre que la heló. Laura, madre de la escuela. El nombre Laura, madre de la escuela, ardía en la pantalla del teléfono de Ricardo, justo al lado de su propia fachada. Elena sintió que el aire se le escapaba. Laura, la mujer con la que había hablado sobre el estrés de las compras, era la ex de Ricardo y probablemente la madre de los hijos que él había mencionado. La doble vida de Elena no solo era secreta, sino que ahora estaba entrelazada con la vida de su hijo. Ricardo, ajeno a la conmoción de Elena, se excusó para ir al baño. Elena aprovechó el momento. Su corazón palpitaba a 1000. ¿Qué pasaría si Laura la reconocía?
Si se enteraba de que Lía era la madre de Mateo, el riesgo de que Mateo perdiera la Navidad y, peor aún, que ella perdiera a Mateo por el juicio social, era insostenible. Elena tomó una decisión instantánea y brutal. Era la última noche. Cogió el fajo de billetes que Ricardo le había pagado, el dinero del alquiler, y lo deslizó sobre la mesa, dejando una nota rápida en un trozo de papel. «Tengo una emergencia familiar. No puedo seguir. Lía». Tenía que desaparecer antes de que Ricardo regresara y la viera desmoronarse. Elena corrió por las escaleras de emergencia, ignorando el ascensor. No quería encontrarse con el portero, no quería ser Lía un segundo más. Se quitó los tacones en el primer rellano y continuó descalza, con el vestido formal rozándole las piernas. La vergüenza y el miedo la impulsaban. Llegó a su casa minutos antes de medianoche. La señorita Carmen se había quedado dormida en el sofá. Mateo seguía durmiendo. Elena se deshizo del vestido de Lía y se puso una bata vieja de algodón, sintiendo cómo el frío la invadía. El apartamento era seguro, pero ella estaba rota. Se sentó junto a Mateo, sintiendo la caja metálica debajo de su colchón. Tenía el dinero del tren, suficiente para la Navidad, pero ahora no tenía nada para el alquiler. Había renunciado al futuro para salvar el presente. Se dio cuenta de que su mayor miedo no era el juicio, sino que sus sacrificios no valieran la pena. A la mañana siguiente, Navidad, Mateo se despertó con un grito de alegría al ver el tren de vapor rojo y negro bajo el árbol. Era más grande y hermoso de lo que había imaginado. El sonido del tren al correr sobre las vías simples resonó en el pequeño apartamento, llenando el silencio. Elena sonreía, pero era una sonrisa vacía. Mateo se levantó y abrazó a su madre con una fuerza que casi la derriba. «Gracias, mami, eres la mejor santa del mundo». El abrazo de su hijo fue el pago más valioso, el único que importaba. Ella lo abrazó fuerte, decidiendo en ese instante que su doble vida había terminado para siempre. Más tarde, mientras Mateo jugaba, Elena sacó la tarjeta de presentación de Diego, el arquitecto que necesitaba reparar estructuras. Su mano tembló. Necesitaba ayuda, no para ser Lía, sino para ser Elena, para pedir un trabajo honesto, cualquier cosa que le permitiera pagar el alquiler sin sacrificar su alma. Elena se dirigió a la ventana. El tren corría una y otra vez, su pequeño silbido resonando. Marcó el número de Diego. «Hola, mi nombre es Elena. Soy la arquitecta que te habló de estructuras rotas, y creo que necesito ayuda para reconstruir la mía». La Navidad de Mateo estaba segura, pero la de Elena, apenas comenzaba a ser reparada, pieza por pieza.